soy perro es tsi'on. Y si quiero decir que tú eres perro, tsi'ot. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a través de este nuevo video de Conoce y Aprende Tzotzil. Bueno, el tema de hoy. En Tzotzil no existe como tal el verbo ser o estar como en el español. El verbo to be, dijéramos en inglés. En Tzotzil como tal no existe un verbo de ser o estar. Esto porque muchos sustantivos y adjetivos funcionan como predicadores no verbales, es decir, que llevan sufijos. Partimos mejor de un ejemplo para no teorizar mucho el asunto. La palabra tzi es perro, pero si yo quiero decir soy perro es tzion. Y si quiero decir que tú eres perro, tziot. Y si quiero decir que él o ella es perro, pues simplemente digo tzi. Para decir que yo soy en algo en Tzotzil o que yo estoy, por ejemplo, es el on para la primera persona, de on, que sería como soy, o eres, ¿no? De que tú eres es ot en segunda persona, y en la tercera persona pues ya no se agrega nada. O vini, por ejemplo, es hombre, y si quiero decir soy hombre es vinicon, pero si quiero decir tú eres hombre, vinicot. O si quiero decir pues él es hombre, pues simplemente digo vinic, porque estoy afirmando que es hombre. Entonces ya no se le agrega nada en la tercera persona del singular. Para decir que algo está sucio o que no está limpio es ik. O igual ik se puede interpretar como oscuro, ¿no? Entonces, o sucio en este caso, o en otros contextos significa aire. Pero si quiero decir yo estoy sucio es ikon, o sea, estoy sucio. Ikot está sucio, ik está sucio. Y bueno, espero haber sido claro en mi explicación, y bueno, nos vemos en el próximo video. Y bueno, agradeciendo siempre por el apoyo, y recuerden seguirme en todas las redes sociales como Andrés Tachiquini. Saludos.